Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Hoy tenemos dos invitados, Miguel Díez, bienvenido. Como siempre, gracias Ramón, bien hallado. Y Henry Svensson, bienvenido. Gracias Ramón. Un amigo más. Eres coordinador en Europa del Ministerio Parlamento y Fe, ¿no? Sí, hace años ya que estamos trabajando con ese proyecto. El proyecto en sí tiene aproximadamente 15 años y me ha tocado coordinar esto y estamos trabajando para que esto se pueda establecer en España como también en diferentes países, como desde los países balcánicos donde hemos tenido contacto con uno de vuestros pastores, no sé si era en Croacia, algo así, que a lo mejor está interesado, pero estamos trabajando eso en sí, ese proyecto lo estamos trabajando y mi responsabilidad es Europa, sí. Sí. Este ministerio, por lo que yo entiendo, empieza en Argentina. Sí, comienza en Argentina, comienza en Uruguay, comienza en diferentes países de Latinoamérica como una inquietud de ver que trabajamos con una frase que puede ser muy interesante: cómo poder llegar a una etnia no alcanzada, el ámbito político, no solamente ser influyente con un partido, que no es nuestra intención en lo mínimo, sino cómo llegar a un político con el mensaje de Jesús, cómo llevar su vida a una vida mejor, cómo podemos influir para que sea una realidad personal y poder ser también... Entonces, entiendo que la idea no es hacer lobby, es decir, que los políticos trabajen en lo que a nosotros nos interesa, eso es hacer lobby, ¿no? Sino preocuparnos por las personas que están en el mundo de la política, ¿no? Perfectamente, bien explicado Ramón. Nuestra intención es mucho más allá que un lobby cristiano entre un mundo secular político. Creemos que una persona política es una persona que es influyente y como persona influyente también tiene su ámbito de protección que muchas veces no alcanzamos a llegar a él porque tiene la autoprotección, él tiene que valorar por qué una persona se le acerca, qué interés tiene, etcétera, etcétera. Significa que muchas veces cierran su entorno, pero tienen su vida, tienen su familia, tienen sus dimensiones, tienen sus valores. Entonces nuestro papel es... El lobby yo creo que puede ser interesante porque es una negociación, pero yo creo que es mucho más interesante si cambiamos a las personas desde adentro. Claro, que conozcan al Señor, que son muy difíciles de acceder para evangelizar. Ya. Esta es la realidad. Y sin embargo, Dios ama a todo ser humano y es bueno evangelizar a todo el mundo y cuanto más a personas influyentes que después pueden repercutir en la extensión del Evangelio. O sea que es importantísimo acceder a ellos, claro. Totalmente. Yo creo que una familia va a ser mucho mejor si los padres tienen a Jesús en sus vidas. Así también el ámbito político. Es un terreno fangoso, el ámbito político, porque es todo negociación. Significa que hay un riesgo que un político vende su alma, vende sus intenciones, vende todo, pero detrás de eso hay una persona y él necesita al Señor. Esa es la meta primordial de Parlamento y Fe: cómo llevar a Jesús, cómo llevar al Señor, ámbito político, cómo llevar a un político, a la persona política. Vamos a tener, por ejemplo, en nuestra convención ahora un taller dedicado justo a esto: cómo ayudar a la persona que está en la política, no a un político, porque lo valoramos con un partido, lo valoramos con un concepto. Detrás de una persona, sea de un partido derecha, izquierda o lo que sea, hay una persona y Jesús ama a esa persona. Después de eso vemos como la repercusión puede ser enorme si una persona de influencia tiene al Señor Jesús. Después hay que orar por esa persona. Y ahí está también el segundo proyecto de Parlamento de Fe: es cómo ayudar para establecer los principios del reino de Dios, que son profundos, temas que son interesantes, cómo poder ayudar para que eso sea una realidad también en los ámbitos políticos, porque no creo que los políticos se merecen nuestras críticas.
Yo creo que... Yo suelo decir que si tú no estás dispuesto a hacer algo, mejor que no hables de ello. Claro. Criticamos mucho a los políticos, pero no estamos involucrados. Y como iglesia, yo creo que a veces somos drásticos en esto. Somos extraterrestres en un aspecto, que somos esféricos diferentes. Creemos en el reino espiritual, todo ello. Pero después, cuando llegamos a realidades de que tenemos que convivir, porque ahí somos sal, dice la palabra de Jesús, somos sal del mundo, luz sal de la tierra, dice, que es muy diferente. Sal de la tierra, Señor, que estamos involucrados, la sal tiene que estar allí. Y después somos luz del mundo. Creo que allí, tarde o temprano, no es necesario que sea una utopía, puede ser una realidad, que en el ámbito político podamos influir para que haya principios de Dios que son muy profundos, porque es el creador. Si alguien sabe cómo funcionan las cosas, es el Señor. Cómo puede armonizarse las cosas, es el Señor. La igualdad. Por eso, por ejemplo, en el tema que vamos a tener en la convención, tenemos 6 talleres que no habla, con todo respeto, de los dones del Espíritu, no habla de los diaconados, de los ancianos, presbíteros de congregación. Estamos hablando en el término donde estamos compartiendo con la sociedad, y ahí es donde tenemos que tener las cosas muy claras. Yo creo que tenemos algo, perdón, estoy tomando mucho tiempo, pero tenemos un síndrome de hablar cosas que a la gente no le interesa, porque no son relevantes. Y ellos tienen derecho a reclamar cosas relevantes. Por ejemplo, la familia, bien, pero también la igualdad. Por ejemplo, estamos en un entorno aquí, por ejemplo, uno de los talleres que vamos a tener es la pobreza. Podemos criticar la Agenda 2030, pero tenemos que tener una alternativa a nosotros, las cosas muy claras. Tenemos que también, por ejemplo, uno de los temas que vamos a tratar ahora, la inteligencia artificial. No podemos ver solamente al anticristo allí. Tenemos que entender el tema para poder... ¿Por qué? Porque tarde o temprano nuestros móviles son de inteligencia artificial. ¿Cómo poder tratar eso? ¿Cómo entender los temas? Yo creo que ahí entra la segunda fase de que tenemos que ser buenos como cristianos con relación a entender la vida, entender los principios de Dios y entender el desarrollo de la vida, porque yo creo, como el pueblo de Israel nunca fue llamado a ser cola sino cabeza, creo que si estamos impregnados con la palabra de Dios, pero como revelación, y yo suelo decir ejecutiva y práctica para nuestro entorno, nuestras vidas serán más relevantes en la tierra. En definitiva, yo creo que es importante dar formación de la ciencia política, porque la Biblia es política. Dios es monarca absoluto y por lo tanto hay ahí una política totalitaria, pero en el buen sentido, ¿no? Es el Dios eterno, el Rey eterno, y nos enseña a ser súbditos de un sistema político perfecto, que es el reino de los cielos. Por lo tanto, darles revelación de la ciencia política bíblica a los políticos que no la conocen es fundamental, en el sentido de que ellos están metidos en la partitocracia y se hacen muy fieles a su partido, como también muchos religiosos cristianos se hacen fieles a su denominación, y entonces pierden la visión de lo principal, que es la fidelidad al Rey eterno, ¿no? Y ellos tienen que recibir el colirio santo para que puedan ver lo que es el reino de Dios, y enseñarlo, vivirlo y luego transmitirlo, practicándolo, porque en muchos políticos ves que incluso afirman enseñanzas sabias del reino de Dios, pero de una forma humanista, ¿no? Quitando a Dios en medio. Sí, claro, hay dos, vamos a decir, como dos, decías, etnias, dos tribus
y un puente en medio, que yo creo que no es una visión adecuada, pero es la que tenemos. Los políticos son una etnia encerrada en su mundo, y la Iglesia es otra etnia encerrada en su mundo. Evidentemente, el propósito de Dios no es que la Iglesia se dedique a asuntos religiosos, sino que sea de impacto en la sociedad completa, ¿no? Total. Muchos cristianos están dedicados al sistema eclesiástico, y lo importante es la eclesiostología, y sin embargo Dios nos ha llamado a estar involucrados en toda la sociedad. Total. Creo que un ejemplo que puede ser para que tengamos un poquito de ánimo en el programa, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado una canción y los carros de Faraón, ¿no? Estamos hablando como Dios liberó al pueblo de Israel en el Mar Rojo, los carros de Faraón. Pero lo que pasa es que Dios quiere preparar a un José para ser influyente en Egipto. Y esa influencia de Dios, que siempre Dios ha sido influyente, en Babilonia, en Egipto, donde ha estado algo de Dios, Dios quiere que sea un terreno de influencia. Sí, José, Daniel. De una esclavitud a ser gobernante, ¿no? Ahora, no creo que el cristianismo tiene que ser gobernante porque vamos sacando nuestra, como usando los términos tuyos, etnia, ¿no? Usamos la etnia y tenemos que poner la cruz y matar a los que no son de la cruz, porque somos una etnia sociológica, política. Yo creo que ahí está el fallo cuando creemos que nosotros, la eclesía del Señor, está hecho en un parámetro que al final hasta puede ser tan drástico que, como dice una persona, hoy voy a ir a la iglesia un domingo, ¿no? Pero perdona, si la iglesia somos nosotros. Eres tú, no puedes ir a ti mismo. Significa que la iglesia va contigo. Significa que la eclesía, como dice la palabra, que Jesús es la puerta. Y cuando estamos maduros en el Señor, salimos y entramos. Si estamos encerrados en eso, somos buenos en conventos evangélicos también, o católicos, claro, o ortodoxos. Pero si tenemos la fuerza de Jesús, que es un visionario, que es un misionero, que es un transformador, que tenemos nosotros el misterio de la reconciliación de todas las cosas, y no es poca cosa, si nosotros podemos fluir en eso sin necesidad de decir, vengo como cuerpo de Cristo, vengo como sana, vengo como mi congregación, y ahora me tienen que dar una plataforma para que yo esté en la sociedad. Creo que nadie te va a contratar en una empresa porque tú haces tu transformación laboral en tu gueto de Osana, ¿no? Yo tendrás que adaptarte a la empresa. Entonces yo creo que ahí tenemos que introducir, como hizo aquí el pastor Miguel, preparar al pueblo de Dios para que tengamos conceptos de Dios, de su reino. Hay que entender que el Pentateuco, el Torá, los 5 libros de la ley, eso fue para formar un pueblo. Y formó un pueblo ejecutivo tan... Sí, una nación, sí. Una nación, pero esa nación también diferente, tenía los órdenes, las ordenanzas, que hasta el final la olla tenía influencia. Significa que si nosotros entendemos no meternos en olla ni en vestimenta, porque gracias a Dios que ese cristianismo yo no lo creo, que es elemental, no tiene importancia. No, y más desde que Jesucristo vino a romper todos los rituales para darnos la libertad del espíritu. Pero lo importante de lo que estamos hablando es que al inspirar en el reino de Dios nos mostramos lo que es la política integral en todas las áreas del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, familiar, social, etc. Porque los partidos políticos tienen la tendencia a ser sectarios y a fanatizar dar un énfasis extraordinario en algunos temas o asuntos del mundo o de la sociedad, igual que las religiones que dan énfasis. Los pentecostales dan un énfasis en los dones y se olvidan de lo que es el énfasis en la pureza del mensaje, en el testimonio santo, etcétera. Y así vemos solamente la doctrina, que no está mal con un poco de la línea bautista, que tengan una buena capacitación. Claro, porque
que ahí está el equilibrio, pero todas las áreas están inspiradas por Dios para nuestro bien. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que puede enseñar lo que es la verdadera agricultura, por ejemplo, o la verdadera ganadería, y en este tiempo actual nos están queriendo meter en una confusión maléfica terrible, ¿no? Claro. Con todo lo que es en la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial. LGTBI, lo que es el concepto de la sexualidad, lo cual no creo que es el medio ahora para estar hablando de ello. Sí, pero, bueno, hay libertad, pero... Claro, pero yo creo que, mira, creo que la sal es irritable cuando se come y tiene demasiada potencia. Pero la sal es muy eficaz y entra a ser un producto que transforma, que trabaja algo. Significa que y que equilibra. Claro, nosotros no, y que sazona, porque si no parece insípido todo. La palabra, vuestra palabra sea sazonada con sal. Lo que quiere decir es que es indispensable ese ingrediente que representa la salubridad de la santidad. Exacto. Porque es para preservar de la corrupción. Y bueno, pues un político corrupto pues se acabó. Ya no va a recuperar su credibilidad. Entonces, la sal es fundamental para instruir a los políticos en un mundo en el que es difícil encontrar un político con sal. Yo creo que el político, no en Estado democrático, estamos, gracias a Dios que estamos en un Estado democrático, no puede haber una confesión dominante. No puede haber una confesión dominante, porque en ese caso el mismo cristianismo puede ser dominante de diferentes ramos, o no, ya lo sabemos demasiado. Porque yo vine cuando la iglesia evangélica experimentó su libertad en España. Yo estuve predicando en las calles el año 78 y el 75 empezó una transición a algo nuevo. Entonces cuando fui con Manolo García, Manolo Álvarez, y bajamos por la calle General Ricardo, y él, primera vez que coge un pastor evangélico un megáfono, y estamos con un grupo de jóvenes suecos atrás, y él coge el megáfono y empieza a dar voces evangelísticas en General Ricardo. Menos mal que el Señor le dio fuerza, si no tendríamos que ir al baño rápido, porque era cosa de a ver si venía esto. Pero ahora, mira, asimilamos una responsabilidad enorme. Tenemos una democracia, pero la democracia tiene que ser si yo no quiero entrar en política, porque no creo que hagamos un debate político, sino que estamos demasiado fangosos. No podemos. Pero primero yo te preguntaría, ¿tú crees que una iglesia puede públicamente hacerse afín a un partido político? Mira, yo personalmente me gusta el Parlamento de Fe, porque tenemos otro proyecto. El proyecto es... La respuesta que me das es que no. Que una iglesia no puede ser una oficina afiliado a un partido político, publicitaria y potenciadora de un partido político. Es un filial de una iglesia. No creo en eso, como tampoco nos gusta que intereses económicos sean los que tienen una filial en un partido político, porque se llama intereses personificado. Claro. Yo creo que la sociedad es son yugos desiguales que se establecerían y que no harán así. Ahora, nuestro evangelio, Miguel, evangelio es enormemente rico. Claro. Enormemente rico. Es divino. Perdona, y como estoy con Miguel Díez, suelto cosas porque... Y con Ramón Ubillos, oye, el programa suyo. No usando palabras fuertes que tú sueles usar, porque me encantas, somos amigos hace muchos años. El cristianismo, el evangelio, la palabra, la hemos castrado muchas veces, a un término solamente hasta veces exclusivamente emocional, cultural y manifiesto en un show de un domingo por la mañana, no solamente una actuación. Eso no es un cristianismo, ha perdido la esencia. No tiene filo la espada, es lo que si quieres decir. Pero si podemos llevar a una persona, yo me acuerdo cuando, y espero que cada persona que tenga una experiencia con Jesús sea diferente, que sus vecinos vean que Él es diferente.
que sus padres, que al principio no lo aceptan, porque a veces dicen mejor que siga como antes, como un drogadicto que te haya entregado. Yo lo he escuchado de personas. Sí, sí. Pero tarde o temprano ese drogadicto, entre comillas, porque ya es un hijo de Dios, él va a llevar a sus padres, porque va a ser un hombre de paz, un hombre de fe, un hombre limpio. Yo creo que, hablando del proyecto de hoy día, ¿no? Parlamento y Fe, ¿qué motiva todo este trabajo? Es cómo poder llevar a una persona la experiencia. Yeah. Un político, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, toda la semana van un grupo de pastores, están en la Asamblea de Madrid, en la grada, orando. Ramón te puede apoyar en eso porque él participa del grupo de pastores, sí, que van a orar por los políticos allá. Es que Ramón está en Parlamento de Fe. Pero no puede ir los jueves porque tiene su programa de televisión. Aquí estamos Estamos aquí hoy día. Justo en este momento hay un grupo de pastores orando. Y ¿sabes lo bonito? Que eso lo hemos hecho durante una trayectoria casi de 8 años o más. ¿Qué significa? Que los políticos son amigos. Yo cuando no voy tampoco todas las veces, pero cuando he ido, el presidente de la asamblea saludando, el vicepresidente saludando, ¡uy, qué bien que están allí! Porque ya hay una amistad, ya hay una relación. No es partidista, porque también cuando bajamos a lo que es, no era el lobby, sino que se llama lobby, lo que es la zona de cafetería, con todo esto. Cuando bajamos allí, no es lobby porque ya no queremos hacer lobby, no nos interesa hacer lobby. Sí, lo que es el hall del... El hall, pero es que se llama lobby también. Se llama lobby. Qué curioso. Porque es donde se hacen los contratos mejores. En una servilleta de una cafetería. ¿Te acuerdas de lo antiguo? Sí, ahí se firman los contratos. Tú bajas, pero ahí no bajamos para hacer, mira, queremos, es un caso muy interesante que tenemos que reflexionar. ¿Por qué un político no nos quiere aceptar en su oficina? Porque viene el pastor, ¿y por qué viene el pastor? A ver si le dejan un local, a ver si le dejan un terreno. Entonces, ¿quién quiere? También a pedir nada más. Pedigüeños, sí. Pedigüeños. Entonces, el lobby nuestro, no tenemos lobby. Amor, cariño, aprecio. Porque hubo un pastor amigo, no digo quién, porque también quiero respetar su grupo. Él tiene un grupo de difusión diaria, donde manda a casi 100 políticos un mensaje, personas de España, políticos de España, de Madrid, de España. Hay varios que hacen eso, sí. Claro, que tienen... ¿qué significa? Que esa persona está llevando algo que se llama amor, fe, pero también la palabra. A Jesús, que es una realidad. Yo no me avergüenzo de Jesús, porque en ese caso me avergüenzo del Evangelio, y si me avergüenzo del Evangelio, he perdido todo. Pero tampoco vamos a ir con el crucifijo nuevo. No, ni mucho menos. No, pero a veces cuando esos... Nosotros no tenemos sotana, pero somos del poder. Ahora, ¿qué? Pero cuando esos políticos están en problemas personales... Ahí está. Escriben a los pastores diciendo, ora por mí. Orar por mí, claro. Sobre todo si hay problemas saben que hay poder, muy graves. Claro. Saben que hay poder. Por ejemplo, de Dios. Estuve en Brasil, en una de las conferencias del Parlamento de Fe. Estaba en Brasil y me tocó trabajar en lo que fueron las actividades de la convención. Me agruparon, no como político, como no soy político, y tampoco soy empresario, aunque también fluyo en la política, también hago negocios. Claro. Pero me metieron con los pastores. Ya. Pero era súper interesante porque me tocó junto con otros pastores muy interesantes, con un pastor de Uruguay. Y él es pastor, es coach. Él es entrenador. Él es el que escucha a una persona, lo alinea, le ayuda, le afina. Discipulador, como lo llamemos en nuestras congregaciones. ¿Pero de quién? Del que fue presidente de la Asamblea de Uruguay, el que es ahora ministro de Ambiente. Sí, Gerardo Amarilla. Sí, lo hemos tenido lo con interesante nosotros. Que ¿Él estuvo aquí? No, sí. Estuvo aquí, no sé. Pero Miguel, hay un detalle aquí que es graciosísimo para entender qué es Parlamento de Fe. Al mismo tiempo, él es pastor de un opositor de Amarilla en el Congreso, porque es del partido opuesto, pero en la congregación los dos son hermanos.
Después, cómo está el ring, es otra cosa ahí en el Congreso. Pero ¿qué significa? Que está influyendo no solamente para que haya una determinación política, sino para que haya políticos de todo tipo de partidos. Sí. Porque un político, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con todo respeto a las elecciones que tenemos por delante, esto está en vivo, sabemos que hay unas elecciones por delante. Esas elecciones, yo no he escuchado temas que son importantes. No, son siempre la misma canción. Partiología, ¿no? Partitología. Partitología. Sí, solamente partido. Están barriendo a su patio. Solo buscando el suyo. Ahora, la pregunta siguiente que se me ocurre es que un pastor puede meterse en política y conseguir un puesto. Bueno, debe meterse en política. Debe meterse en política. Bueno, si debe o no debe implica si puede. Porque en términos espirituales puedes hacer lo que agrada a Dios y si no, lo puedes hacer en términos carnales. Puedo usar un ejemplo como para entender el valor de un pastor que se implica. ¿Okay? El pastor que se implica en la política tiene que entender que va a tener que tener 2 sillas de responsabilidad. El pastor más famoso del mundo no es Billy Graham. El pastor más famoso del mundo se llama Martin Luther King. ¿Okay? Él es el pastor más famoso, bautista. Fue influyente. Trajo cambios sociales, hay calles por todo. Pero él fue candidato a la presidencia de Estados Unidos. Pero fue el que cambió. Eso sí, influyó. No he preguntado si un pastor puede influir, que debe influir en la política, porque si no, Parlamento y Fe no tendría sentido. No, entonces, pero yo pregunto si un pastor puede ser candidato a alcalde o lo que sea, a concejal o a diputado, a buscar un cargo político y si lo consigue, ¿puede ser compatible con seguir siendo pastor de una congregación? Mira, yo creo que iba por buen camino, pero me equivoqué en un terreno y tú me pillaste, Miguel. No sé. Sí, me pillaste porque Martin Luther King nunca fue político. Por eso digo. Pero fue pero fue el más influyente que Billy Graham, porque causó una revolución que fue sorprendente cuando se invadió todas esas multitudes. Yo creo que un pastor pero la política lo mató. Claro. Fíjate, la política lo mató. Lo mató. Este es un poco el problema. Pero a lo mejor también lo mató en otros terrenos, ¿vale? Porque hay que ver un poco la película de Martin Luther King por detrás, los líos que tenía con su esposa, con su familia, con todo. En cualquier caso, él no se metió en política. No fue candidato, él no fue diputado. Yo creo que tampoco le iban a dar permiso, ¿no? En esa etapa. Así no, ¿eh? En aquel tiempo no, ¿verdad? No, claro. Pero si hubiera sido, él hubiera tenido un partido político seguro. Seguro. Pero yo creo que un pastor puede ser un político. Yo creo que sí. Tiene que tener muy claro y tiene que tener lo que trabajamos con Parlamento y Fe, muy claro los conceptos, qué es lo que vas a hacer allí, a quién representas. Si no representas a Jesús, ¿a quién vas a representar? Lo que nos ha pasado a todos nosotros. Si yo represento otra cosa y no represento a Cristo, el Espíritu Santo no va a estar conmigo. Se acabó. Significa que va a tener que pagar un alto precio. Yo conozco, mira, no hay problema, tú trabajas en países... Pero ¿sabes cómo funciona esto? En un presbiterio sano, cristiano, evangélico, el Espíritu Santo puede hablar y decir, apartadme a este para que gobierne y tal y cual. Pero eso no funciona porque no hay verdaderos presbiterios. Segundo, los que se meten en política no se meten porque haya habido una revelación muy, muy directa del Espíritu Santo, sino porque hay una oportunidad y quizá habría que ver quién no se mete con algo de ambición, porque el que se mete con ambición ya está infectado. Entonces es muy complicado el tema. Y luego otra cosa, Ramón, y a los dos, el que se consigue un puesto político, yo conozco muchos, diputados incluso, y pastores de grandes congregaciones, en fin, y candidatos a ser presidentes de países que luego no han conseguido. Pero ¿qué fidelidad va a tener ese pastor
siendo diputado de un partido político con un yugo en el cual ese partido político está lleno de incrédulos. Te voy a dar un ejemplo complicado. de nuestro último congreso que tuvimos, lo tuvimos en Ginebra, en Suiza. Y ahí vino a compartir un congresista del Congreso de Indiana. Él estaba allí, ferviente, creyente. Pero ¿saben quién estaba al lado de él? El que vino también es su coach, el capellán de lo que es ahí. Significa que hay otro tipo de niveles. Y eso es parlamento y fe. ¿Hasta dónde es que hay otros niveles. Sí. Seguro que a mí me ha pasado, a ti te habrá pasado lo mismo, que vienen políticos de los partidos, cuando entras en relación con ellos y dices, esta persona tiene las cosas bien claras, es centrado y es un influencer. Claro, ¿por qué no te vienes a mi partido? Eso te lo habrán dicho a ti de 4 o 5 partidos diferentes, porque a mí también me han atacado. Y dices, perdona, yo tengo un llamado personal al ministerio, claro, y donde Dios me tienes ahí. Es un llamado. No me rebajes. No me rebajes a otra condición, porque es perder. Un Daniel o un José, ¿o no? Eso es. Pero yo entiendo que puede llegar el día en que alguien se ha levantado a presidir un Estado. Ocurrió en Guatemala con Efraín Ríos Montt, que era un general. Y entonces y que él no era, le acusaron de dar un golpe de Estado bien, que él no dio. Él era anciano de pero él era pero él no era político. Él era militar. Claro. Entonces a él le dijeron, oye, hazte cargo. A él le obligaron porque no tenían cómo salir del apuro del golpe militar. Hemos entrado en detalles que a lo mejor no nos interesan en el programa. No, está bien. No importa. No, está bien, pero claro, él asumió una responsabilidad, claro, pero no era político. No. Eso puede darse, pero el hecho de que tú trabajes en política siendo un pastor, de hecho en España, en el ambiente de Ferede, el código deontológico que hay no aprueba el hecho de que los pastores estén en política. Ha habido alguno que lo ha hecho, pero fuera de lo que está establecido, porque es desvirtuar el ministerio. Yo creo que es un tema que... Pero podemos entrar en lo que has venido principalmente, que es la convención. Tenemos que animar a los que están con nosotros, que vengan algo que pueda cambiar sus vidas, amor. Todo esto es fenomenal, es decir, es un tema muy, muy importante. Yo creo que hacemos una serie de 2-4 meses de programa. Sí, porque es que es fundamental. Como tabú. Es que es fundamental en la iglesia. Que la gente tiene miedo y los evangélicos tienen miedo a meterse en este tema. Y de hecho los pastores prefieren la ignorancia política a vincularse. Pero tener políticos en la iglesia es fenomenal. Un poquito de gracia en el programa. Claro, sí. Nosotros tenemos problema de meternos en la política como pastores, y los sacerdotes católicos tienen problema de meterse en la familia. Sí. Pero yo creo que en los dos terrenos tenemos que estar de una o de otra manera. Claro, tenemos que estar, pero que levantar políticos, que los que tienen llamado al ministerio no se metan en política. Y nosotros administrarles a ellos, que eso es parlamento y fe, administrarles, primero a orar y a enseñarles a orar, porque un político que no ora pues va de cráneo. Y enseñarles a orar. Que oren, que el que no ora no gana. Me encantó la expresión va de cráneo. Sí.